La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se encuentra en el capítulo 4 de Marcos, la parábola del sembrador. Jesús mismo lo dijo: si no entendemos esta parábola, difícilmente entenderemos las demás. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para ir, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les digo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es palabra del Señor. Amén. Muy bien, ahora damos pase. Seguimos con las alabanzas para alabarle al Señor con gozo y también adorarle. Para
Es tiempo de adorarle, porque Él se merece eso y mucho más. María.
Vamos a dar fuertes palmas a Jesús en esta mañana. Porque sabemos que la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Bien. Quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de... Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. En el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Bien, si encontramos la cita bíblica, le damos un fuerte amén. Igual lo voy a leer para que todos podamos escuchar. Juan capítulo 21, del versículo 1 al 17. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se le manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron por la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es palabra del Señor. Hoy en esta mañana, la reflexión que traigo para todos ustedes es para que nosotros en esta mañana podamos recordar qué nos mandó a hacer el Señor a cada uno de nosotros.
En tiempos de mi juventud, cuando yo me entregué al Señor, me acuerdo que en las campañas evangelísticas o muchas veces dentro de la congregación llegaban profetas y lanzaban palabras para la iglesia, tanto para el grupo como para cada hermano específicamente de parte de Dios. Dentro de tantas cosas, dentro de tantas profecías que se vivían en ese tiempo, profecías me daban a mí, profecías me daban al hermano, a la hermana y así sucesivamente. Durante todo ese tiempo hay profecías y hay palabras de Dios, porque no solo profetas, sino también muchas veces nosotros recibimos de parte del líder que está predicando, de parte del pastor o de parte de algún hermano específicamente o especialmente que llegue y te diga: Dios quiere que hagas esto. No, recibimos palabras de muchas formas. Yo creo que el grupo que estamos aquí hoy tenemos tiempo ya de habernos convertido a Dios, de habernos hecho seguidores de Dios. Entonces, yo me preguntaba esta semana mientras que veía el tema para hoy, y les quiero preguntar a ustedes también: ¿hay alguna cosa, alguna palabra que haya en el pasado? Vamos a buscar en el pasado. ¿Hay alguna profecía o alguna palabra que Dios te dijo directamente a ti? Hay esa palabra que llegó: yo te voy a levantar y tú vas a ser ministro a muchas naciones, por ejemplo. Había palabras que decían: yo te voy a levantar y tú vas a prosperar y vas a ser próspero. Hay alguna palabra que también a las personas que quizás estaban enfermas o pasando por necesidad le decía: tú vas a ser sanado y vas a usar de testimonio, amén. No, hay palabras que siempre nos han llegado, pero vamos a acordarnos un poquito en el pasado. ¿Cómo llegamos? ¿No? ¿Y qué palabra llegó a nuestras vidas? Una de las palabras proféticas que llegó a mi vida fue: yo te voy a levantar y te voy a convertir en un adorador, y tú llevarás por medio de la oración a muchas naciones mi palabra. Una de las profecías fue esa, y yo me acuerdo muy bien, y fue justo al mes o quizás mes y medio que yo me convertí, pero yo no entendí en ese momento porque era nuevo. Entonces yo me pongo a pensar y digo: dentro de la congregación, ustedes como hermanos en Cristo, ¿se acuerdan de alguna profecía que Dios les haya dado a su vida? No simplemente por medio de un profeta, sino, como les digo, mediante la palabra, o tomaron su Biblia y Dios les habló por medio de esa palabra. O como les digo, o quizás el líder o el siervo que estaba en ese momento te lanzó una palabra y tú dices: yo la recibo, Señor. Y en esa mañana yo quiero que nosotros nos preguntemos: ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Miren, para que yo pueda hoy estar parado delante de ustedes, por decirlo así, hay una preparación de antemano. Hay oraciones, claro, hay estudio de la palabra, sí, pero de antemano, personalmente yo le digo: Señor, que seas tú quien me utilice, que no sea yo, que apague mi ego, y que sea que Él hable por medio de mí. Hay muchas veces que me he presentado y quizás mi mente se ha bloqueado, ¿no? Y yo siempre le digo: Señor, cada vez que pase eso, serás tu palabra, o sea, tú mismo quien hable por medio de mi boca, que no sea yo, ¿no? Y hay una preparación de antemano, del día anterior para el día que soy, bueno, el domingo, ¿no? Sucede esto tanto cuando uno da un tema o cuando quizás me toca las alabanzas. Y uno muchas veces le pregunta al Señor, en mi persona yo le pregunto al Señor. Entonces, muchas veces, y esta semana recordaba esa palabra, ¿no? que el Señor lanzó en algún momento cuando yo tenía 15, 16 años. Han pasado ya 20 años casi, y esa palabra sigue fresca. Y tú te pones a pensar, y quizás yo me pregunto: pero yo debería estar delante de un grupo grande, quizás, ¿no? O quizás en otros lugares, no sé. Pero ¿saben por qué quizás muchas veces vemos que la palabra de Dios no se cumple en nuestras vidas? Porque durante el transcurso de nuestras vidas nos olvidamos de la palabra que Dios nos dio en algún momento, o muchas veces no le damos tanta importancia a esa palabra, a esa profecía. Miren, en el pasaje que hemos leído, Jesús andó
como sus discípulos. Para ser específico, yo traje aquí, miren, los nombres de los 12 discípulos que andaban con Jesús, pero pude investigar o hallar, después que Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, pude encontrar a qué se dedicaban ellos antes. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Mateo era un publicano. Simón el celote era un activista político radical. Tenemos a Judas Iscariote, que si bien es cierto no hay una profesión específica que se le puede encontrar, pero se piensa que pudo haber sido un buen administrador de empresas, porque Jesús lo eligió como el tesorero, ¿no? Tenemos también ¿dónde estaba? A Felipe, que lo más probable también fue un pescador. A Tomás, que la tradición siria lo asocia con lo que es la carpintería, o sea, era carpintero. Bartolomé se menciona que estaba bajo una higuera cuando lo llamaron, y algunos estudiosos sugieren que fue un estudioso de leyes. Santiago, su padre era Alfeo, no hay registro de su oficio, pero se cree que pudo ser un trabajador agrícola. Bueno, hasta ahí estoy. Bien, bueno, miren, estas profesiones que tenían cada uno de los discípulos también las tuvimos nosotros antes que Jesús nos llamara, o quizás las seguimos teniendo, por decirlo así. Pero yo quiero llegar, la palabra, quiero que ustedes me puedan entender. Cuando yo les pregunto para qué nos llamó el Señor, me estoy refiriendo a que cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, muchas veces, como les digo, el Señor nos hace una palabra y nosotros le prometemos algo a Dios. Vamos a ir con la historia de Pedro para poder entenderlo mejor. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro estaba en la orilla del mar, pescando y todo eso, todos lo conocemos. Pero hay un momento en el que cuando Jesús, o Pedro niega a Jesús lo crucifica, y miren, y Pedro no continúa lo que Jesús le había encomendado, sino que Pedro vuelve a lo que era su oficio anterior, que era pescador. ¿Me voy a explicar? Cuando Jesús muere, parte, Pedro, sintiéndose muy culpable de haber negado a Jesús, él no continúa la obra de Jesús que le dejó, sino él se vuelve a su oficio anterior, que era pescador. Por eso es que la Biblia relata que cuando Jesús resucita y se aparece por tercera vez, se aparece en el mar, y ahí estaba Pedro. Ahora, cuando Pedro sabe que Jesús es quien está ahí y sale apurado, dice, no, sale a ver al maestro y lo mira, y el maestro le ofrece comida y todo esto. O sea, Jesús nunca se fue con las ganas de decirle por qué me negaste, o por qué me traicionaste, o por qué esto y por qué lo otro. No. Jesús, en otras palabras, le dijo, o le quiso decir: Pedro, ¿qué haces aquí? ¿Para qué te he llamado yo? Y esa es la frase que esta semana llegó a mi vida, y esa frase que las voy a dejar a ustedes. ¿Para qué nos llamó el Señor? Pero lo vemos que ya se sintió el peor de todos los hombres por haber negado al maestro, y volvió a su antiguo trabajo. ¿Cuántas muchas veces nosotros nos hemos sentido así?
Nos olvidamos de las promesas de Dios y nos sentimos tan mal de haberle muchas veces fallado al Señor. Pero no entendemos que parte del trabajo del Señor es el proceso que nosotros estamos pasando. Muchas veces nos sentimos como Pedro: yo negué al Señor, no soy digno. Muchas veces incluso nosotros decimos: no somos dignos de seguirlo, no somos dignos de dar una palabra, no somos dignos de pararnos aquí. Si nosotros revisamos el historial de cada discípulo, ninguno de ellos fueron hombres perfectos, tal cual es nosotros. A nosotros nos alcanzó el Señor, nos encontró el Señor, y nosotros no hemos sido perfectos y estamos a un camino de la perfección. Pero muchas veces sucede esto, como le sucedió a Pedro: dejo todo y voy a hacer las cosas que hacía antes. Él se volvió a lo que era la pesca. Sin embargo, cuando Jesús aparece, cuando Jesús se presenta, le dice, la pregunta, ¿no?, que le hace es: Pedro, ¿me amas? Y en esa frase, ¿me amas?, le está diciendo: Pedro, ¿a qué te mandé a hacer yo? ¿Qué te mandé a hacer yo? No, pero Señor, me siento pecador. ¿Qué te mandé a hacer yo? Pero Señor, te traicioné. ¿Qué te mandé a hacer yo? ¿Me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Y una vez más Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, te amo. Y cuando la tercera vez le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Y él dice: tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Porque Pedro estaba destinado a ser un discípulo que tenía que llevar el Evangelio de Jesús. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, después de esta palabra, ¿no?, quizás algunos entiendan que hay que dejar el trabajo y hay que volver hay que ser siempre un discípulo de Jesús. No es eso. Tú puedes continuar con tu trabajo, pero ¿a qué te he llamado a ser yo? ¿Qué te he dicho que tienes que ser tú? ¿Qué te he dicho y qué tienes que hacer para lograr lo que yo te he mandado a hacer? La semana pasada, la maestra de escuela dominical estaba hablando acerca del llamado a los discípulos, ¿no? Decía el versículo: por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, que no solo la mandó a sus discípulos, sino ahora a todos nosotros. Todos nosotros estamos destinados a llevar la palabra del Señor. Todos, sin excepción de ninguno. ¿Dios nos ha podido dar talentos? Sí. ¿Nos ha podido dar dones? Sí. Pero muchas veces quizás Dios, dentro del grupito que estamos acá, dentro del grupo que somos, quizás Dios te puede seleccionar para una obra, o quizás Dios te puede seleccionar para otra cosa. Yo no sé si alguno de ustedes le dijo en algún momento el Señor: yo quiero que tú seas maestra, yo quiero que tú seas evangelista, yo quiero que tú seas pastor, yo quiero que tú seas esto. ¿Y cuántas personas, lo digo así porque me he encontrado con varias personas que quizás ya no van a una iglesia, pero yo me acuerdo qué palabra les llegó a ellos, y que han vuelto quizás atrás, ya no miraron adelante, sino las aflicciones, las dificultades, las debilidades, el desánimo llegó, y no sé qué se apartaron. Ellos me dicen: yo no me he apartado porque yo siempre me Dios, yo sigo haciendo esto. Pero Dios te dice: ¿qué te mandé a hacer? Yo no sé qué Dios les ha mandado a hacer a ustedes. Yo no sé si ustedes tengan la convicción o su convicción dentro de su interior, y pueden acordarse qué es lo que te mandó a hacer Dios. Quizás visitar las cárceles, visitar los hospitales. ¿Qué te mandó a hacer Dios? Ser la consejera, ser el consejero, ser el maestro. No sé qué te mandó a hacer Dios, pero en esta mañana Dios nos dice y nos pregunta: ¿me amas? Y muchas veces decimos: Señor, pero yo no puedo estar parado delante de ti. ¿Qué te mandé a hacer yo? Dice el Señor: ¿me amas? Y muchas veces sentimos de que no somos dignos, pero el Señor te dice: ¿me amas? El Señor se presenta delante
Solo le dice: ¿qué te mandé a hacer yo, Pedro? ¿Qué haces acá? Yo me pongo en el lugar de Pedro, y si hubiera negado al maestro, yo estuviera quizás con la cabeza agachada, escondiéndome, no queriéndolo ver a Jesús, por el temor de que Él nos diga algo. Pero es Jesús, y quizás ahora no está físicamente, pero el Señor Jesús está aquí presente. Yo quisiera que ustedes hagan una terapia, quizás hoy o mañana o pasado, y pudieran recordar qué es lo que el Señor les mandó a hacer. No estoy hablando con un grupo nuevo, estoy hablando con un grupo ya convertido. Ustedes saben lo que me ha costado recordar en aquellos momentos cuando el Señor te daba una palabra así específica directamente a ti. Y quizás ahorita ustedes en su cabeza están dando vuelta, quizás. ¿Qué te he dicho que iba a hacer con tu familia? ¿Qué te he dicho que iba a hacer de tus hijos? ¿Qué te he dicho que iba a hacer de ti? ¿Qué te he dicho? Apacienta mis ovejas. Es bonito tener una profesión, pero también es más lindo que esa profesión la utilicemos para el servicio de Dios. Para el servicio a Dios. Es bonito tener un cargo. Es bonito ser negociante, es bonito ser, ¿qué les digo? Cualquier tipo de talento que tengamos. Es bonito ser todo, es bonito trabajar, es bonito ser emprendedores, todo. Pero si nuestros trabajos lo utilizamos para poder hacer llegar el mensaje, que es el gran mandato de Dios, que es la gran comisión que nos dejaba el Señor, créanme que es mucho mejor. Hace poco me encontré con una persona que ya no iba a la iglesia y comentábamos acerca de un líder que veíamos que estaba andando en su debilidad, pero había una tercera persona que nos estaba escuchando, y nosotros hablábamos de Biblia, hablábamos de versículos, y esta persona nos comenzó a preguntar que cómo lo entendía el versículo en el cual decía: maldito el hombre que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñines, ¿no? Hay un versículo que habla acerca de que no debemos ser piedra de tropiezo hacia otro. Entonces se vino la conversación, y esta tercera persona que estaba ahí nos comenzó a preguntar. Dice: yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de estas cosas. Y nos comenzó a preguntar, y nosotros, miren, una persona que no era en la iglesia, una persona que se congrega, comenzamos a hablar con una tercera persona. Y yo, después de conversamos con eso, yo le dije a esta persona: Dios te mandaba a hacer eso. Quizás ya no vas a una iglesia, pero tú tienes el conocimiento y tú le puedes dar aún a ellos. Y él se quedaba pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a permanecer ahí. En esta mañana, si Jesús viniera y nos encontrara haciendo qué, Él nos dijera: ¿qué te mandé a hacer yo? ¿Qué te mandé a hacer yo? Y si ustedes este día, o como les digo, o al día siguiente, ustedes pueden escribir lo que ustedes se acuerdan, qué les mandó a hacer el Señor, y ustedes lo guardaran ese papel escrito, o cada día lo leyeran: el Señor me mandó a hacer esto, el Señor me mandó a hacer esto, y quizás yo no lo estoy haciendo. No queramos que en algún momento nos sorprenda el Señor, ¿no? Estás aquí porque yo te mandé a hacer esto y tú no lo hiciste. Estés en esta situación porque yo te mandé a hacer esto y tú no lo hiciste. Pero el Señor no te va a reclamar nada. El Señor te va a preguntar, aún cuando te veas destruido, aún cuando te veas caído, te va a decir: ¿me amas? ¿Me amas? Y nosotros queremos decir: sí, Señor, te amamos. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Quiero contarles una historia. Miren, dice, en una cosa muy peligrosa y llena de acantilados, vivía un joven que había sido nombrado guardián del faro. Su única y más importante misión era mantener la lámpara encendida durante la noche para que los barcos no chocaran contra las rocas. Al principio el joven cumplía su tarea con pasión. Sabía que de su luz dependían vidas, pero con el tiempo se acostumbró a la rutina.
más seguido. Pronto empezó a usar el aceite de la lámpara para calentar su cabaña y cocinar mejores recetas. Luego empezó a vender el cristal del faro para comprarse ropa lujosa. Al final, el faro se quedó apagado, oscuro y frío. El joven se sentía libre de su carga, pero vivía rodeado de oscuridad que ya no notaba. Una madrugada, un estruendo terrible lo despertó. Un gran barco se había estrellado contra una de las rocas más grandes. Al salir a la orilla, vio a los sobrevivientes llorando y buscando a sus familiares. El capitán del barco, al verlo, le preguntó con tristeza: ¿por qué no encendiste la luz? Confiábamos en que el guardián del faro estaría en su puesto siempre. En ese momento, el joven recordó quién era. No era cocinero, ni un comerciante de aceite, ni un fiestero. Era el guardián del faro. Había cambiado su gran propósito por comodidades pasajeras. Llorando, regresó, limpió el faro, lo cuidó, buscó el aceite que le quedaba y lo volvió a encender la llama. Muchas veces cuando descuidamos nosotros esas pequeñas cosas que parecen en un principio es chévere, en un principio tú estás rugoso, en un principio sí, yo hago esto, todo, pero te vas apagando poco a poco, te vas descuidando de lo que te mandó a hacer el Señor y muchas veces haces que esa luz se apague. Es tiempo de que nuestra luz vuelva a brillar. Es tiempo de que nosotros volvamos a recordar para qué estamos aquí, qué propósito tenemos aquí. ¿Para qué nos ha enviado el Señor a este lugar? ¿Por qué, Señor, nos congregamos cada domingo? ¿Por qué, Señor, estamos sentados en esta silla hoy, en esta mañana? Y solo Dios te va a decir: apacienta mis ovejas. Y la gran pregunta, ¿no? Como la hizo Pedro: ¿me amas? Si me amas aún, apacienta mis ovejas. Y en esa mañana vamos a orar todos juntos y vamos a decirle: Señor, si hemos descuidado quizás lo que tú nos mandaste a hacer, pues queremos volver. Como cuando en un principio, fervorosos, cuando en un principio te conocimos y te prometimos muchas cosas y dijimos que íbamos a hacer esto, dijimos que íbamos a hacer algo y quizás no lo hicimos, pues Señor, perdónanos. Y Señor, si no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo porque han pasado años y no me acuerdo qué es lo que me mandaste a hacer, pues el Señor te va a hablar, el Señor te va a decir. Y si aún no entendiste la palabra, pues recuerda: apacienta mis ovejas. La gran comisión: ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a orar todos juntos. No importa la situación que nos encontremos, siempre les he dicho, nos presentamos tal y como somos delante del Señor, pero el Señor nunca nos va a juzgar por nada. Vamos a orar y decirle: Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, te bendecimos tu nombre. Señor, ayúdanos a recordar, Jesús, las cosas que un día quizás te prometimos. Ayúdanos, Señor Jesús, a recordar para qué tú nos has llamado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdónanos si hemos descuidado el servicio que te hemos ofrecido. Perdónanos si hemos descuidado el ministerio. Perdónanos, Señor Jesús, si no hemos trabajado en lo que tú nos mandaste hacer. Perdónanos, Señor Jesús. Queremos, Señor, que nuestra luz no se apague, sino que nuestra luz siga encendida y aún mucho más brille para personas que quieran aún conocerte. Padre Celestial, perdónanos porque quizás hemos olvidado el propósito para lo cual tú nos has llamado. Perdónanos, Señor Jesús, porque quizás nos estamos preocupando por cosas que quizás tú aún no nos has entregado, pero sabemos que tú tienes tu tiempo precioso. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces es nuestra carne, mas no tu espíritu. Perdónanos, Señor Jesús, por haber descuidado, Padre Celestial,
las cosas que tú nos enseñaste. Padre eterno, perdónanos porque muchas veces quizás la duda nos invade y el miedo, Padre eterno. Padre celestial, en esta mañana yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, ayudes a los hermanos que quizás no han venido por situaciones diferentes. Ayúdanos, Señor Jesús, también a ayudarnos a ellos. Oramos en esta mañana por ellos. Oramos, yo oro por cada uno de ellos, Jesús. Solo tú sabes por lo que está pasando cada uno de ellos. Solo tú sabes las situaciones en las que se encuentran ellos. Padre Celestial, en esta mañana queremos, Señor Jesús, aprovechar el tiempo y a no desperdiciarlo. Padre Celestial, creemos en ti, creemos en tus promesas y sabemos, Señor Jesús, que el propósito sigue en pie, porque tú nos amas y nosotros te amamos y queremos, Señor Jesús, ser cada día mejores. Ayúdanos, Señor Jesús, siempre, nunca, Señor, se aparte tu mano poderosa sobre nosotros, sino que siempre tú tengas el control de las cosas. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.